Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la quinta y última mesa de diálogo de esta jornada de difusión de investigación. En las líneas que se van a presentar en esta mesa van a ser el poder digital y el populismo y la representación. El primer ponente va a ser el maestro Abraham González, quien cuenta con estudios de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, de maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la UIC y especialidad en Políticas para la Igualdad en América Latina y el Caribe en el Flaxo. Dentro del proyecto desarrolla temas de capitalismo, pospopulismo y democracia. Entonces, le voy a dar la palabra ahora. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Principalmente agradezco la presentación de mi compañera Edna y agradezco también el armado que tuvo el coordinador del proyecto, el doctor Alberto, por pues, discutir y tener presente una temática abierta que es aquí en México, como lo es la democracia, ¿no? Entonces, para empezar, pues esta última mesa que tiene que ver con el poder digital y la democracia en nuestros días me va a permitir leer un escrito para que no se alargue esto tanto y para abrir el micrófono para la discusión principalmente. Entonces empezaré con esto, con este textito que yo titulé como La democratización del consumo, dos puntos, la axiomática del capital. Entonces, yo comienzo así, ¿no? La relación entre capitalismo y democracia es sumamente estrecha, ¿no? Tan estrecha que autores emblemáticos en la ciencia política como Robert Dahl y en la economía como Milton Friedman afirman que uno no se puede entender a cabalidad sin el otro. Aún más, Friedman señala que la democracia en sí misma es un producto que se desarrolla a plenitud a partir del capitalismo. En ese sentido, hay una pregunta singular por hacernos. ¿Por qué la democracia nace como un proyecto específico de las sociedades capitalistas industriales principalmente? Friedman responde a esta pregunta, como es de esperarse, en el sentido de que no hay mejor forma de organizar la vida social más que por medio de la estructuración de la cotidianidad de los sujetos en entornos en donde prevalezca la libertad de mercado y la propiedad privada, dado que éstas permiten que se desarrolle la libertad política en los sujetos modernos para participar en la esfera pública vía la representación y las libertades. En esa misma tónica, Robert Dahl, a pesar de que acepta el hecho de que el capitalismo crea ciertos efectos negativos para la democracia en cuanto a su representación institucional, no evade la premisa de que la democracia nace dentro de las entrañas del mismo capitalismo industrial y que a partir del mismo se genera, abro citas, una estrecha relación entre regímenes democráticos y economías capitalistas. Cierro la cita. Pero fuera de estas dos respuestas a la pregunta planteada, se puede inferir una respuesta un tanto más sugerente. La democracia nace del capitalismo como un axioma que le permite a este solventar en diversas sociedades conflictos sociales, capturándolos para imponerles un límite, una enunciación y una cooptación singular. Este tipo de respuesta merita, en un primer momento, dejar de ver a la democracia como una forma de gobierno en donde los sujetos tienen derechos políticos que los posibilitan a participar en el espacio público conforme a un esquema de diversas libertades, sino ver a la democracia también como un fenómeno, un régimen de verdad que promociona no solo la forma en la que se gobierna en cierto territorio, sino la manera en la que se territorializan ciertas conductas que tienden a estructurar una forma correcta para existir y relacionarse con uno mismo y con la otredad. Y en un segundo momento, este tipo de respuesta merita identificar que si efectivamente la democracia puede llegar a entenderse como un axioma del capital,
hay una pregunta por responder. ¿Qué es la axiomática capitalista? A partir de Deleuze y Guattari, la axiomática puede definirse como un enunciado operacional y situacional que se reproduce y que se produce para capturar y contener formas existenciales anómalas que representan un peligro para la estabilidad del sistema, es decir, un peligro para el capitalismo. Por ello, la axiomática capitalista opera mediante la inclusión de formas existenciales que se dan en clave de revuelta, líneas de fuga, acontecimientos que al ser una novedad suponen un riesgo a que el sistema se niega rotundamente a dejar fluir. Ejemplo de ello es que, abro comillas de Deleuze y Guattari, después de la guerra del 14-18, la influencia conjugada de la crisis mundial y de la revolución rusa forzaron al capitalismo a multiplicar sus axiomas, a inventar otros nuevos que concernían a la clase obrera, al empleo, a la organización sindical, a las instituciones sociales, al papel del Estado, al mercado exterior y al mercado interior. Cierro las citas. La democracia, como un nuevo axioma del capital, se estructura, sobre todo, como se puede inferir en la base de datos del Polity4 del Center for Systemic Peace después de la Segunda Guerra Mundial, mediante una premisa singular: el construir un discurso en el que las administraciones representativas liberales tuvieran como efecto inmediato el exponer la calidad de vida de los ciudadanos frente a una externalidad concreta, el comunismo. Esta exposición de la calidad de vida de las sociedades democráticas frente a la calidad de vida de los gobiernos que mantenían la bandera comunista en el mundo radicaba en un elemento singular: el acceso al consumo. En este sentido, la proeza que ofrecían las sociedades democráticas, principalmente Estados Unidos como ejemplo prototípico de ellas, no era simplemente el discurso del ejercicio pleno de las libertades de los sujetos en el terreno público, sino la libertad que tenían estos para acceder al mercado como consumidores, donde la puesta en marcha de las premisas democráticas reposaba sobre los anaqueles inacabables de los nacientes supermercados capitalistas. Es así como, a la par de que las sociedades se democratizaban, el consumo también entraba en una fase de democratización, no solo para mostrar al mundo los beneficios de la opulencia capitalista conjugada con la floreciente democracia, sino que a la par ayudaba a solventar problemas sociales muy particulares que se desarrollaron en estas nacientes democracias: los movimientos estudiantiles, feministas y afros, en donde no solo se ofrecían pequeñas aperturas, reconocimientos normativos y representativos a las partes que no tenían defecto parte, sino que también el consumo hacía su labor y los incluía en su universo, en donde la revuelta se podía expresar en la ropa, el enojo en los colores y la rabia en la televisión. Toda disidencia o discordancia en cierto estado de cosas era callado por almacenes repletos, moda subversiva, apropiación y extensión del cuerpo a través de las más sutiles mercancías como el maquillaje o los productos de higiene. De esta manera, la democracia, en su expansión, no puede más que entenderse no solo como una ampliación de derechos para que no haya fuga del sistema por parte de los actores más subversivos, sino también como un modelo que, en su efecto más concreto, como es la democratización del consumo, captura dentro del universo de las mercancías las esperanzas de cambio y los sueños de revolución. Dentro de esta travesía, en donde la democracia del consumo se desarrolla como una expresión de primer orden de los beneficios que trae la democracia como forma hegemónica de gobierno, el capitalismo durante la última década del siglo XX se integra mundialmente, no solo en territorio geográfico, sino también en nuestra propia vida. La democratización del consumo ha dado frutos. El capitalismo se ha convertido, como dice Guattari, en nuestra nueva epidermis, donde por fin los sueños de una vida fuera de la clásica explotación se han redimido en el vasto universo de las mercancías, que en la agonía del término
del siglo XX comienzan a transitar en un camino en donde no solo capturan los momentos de clivaje, quiebre o anomalías dentro del sistema, sino que con la emergencia del universo virtual y las imágenes técnico-digitales, ahora se produce ese mismo clivaje, quiebre o anomalía dentro del universo de los objetos y su sentido interno que nos afecta, seduce, moldea y gestiona. Ante ello, en los albores del siglo XXI, todo comienza a cambiar a pasos agigantados dentro del universo técnico-digital. Dado que si antes el axioma de la democratización del consumo reconducía los malestares de la realidad a través de ciertas mercancías como lo es la moda, ahora pareciera que ese axioma es el que crea la realidad. Por ello vemos imágenes en Hollywood en donde la revuelta se romantiza en películas para que después, de forma simulada, se recreen y reproduzcan en eso que aún llamamos y conocemos como realidad. Ejemplo de ello es como los prodemócratas en Tailandia simulan los 3 dedos de los Juegos del Hambre en señal de protesta contra la dictadura militar que impera en su país. O la reproducción de V de Venganza, usada por Anonymous en 2008, sosteniendo la premisa de tan afamada película. El individuo solitario en la posición de destruir al capitalismo. O aún más aterrador, a través del manejo de datos por parte de Cambridge Analytica, provenientes de Facebook, la cual construyó mercancías políticas enviando publicidad personalizada y fake news a los usuarios para inferir en sus preferencias electorales en la elección de Trump, el primer presidente en donde el algoritmo digital sirvió para que ganara una contienda política. Ahora, la democracia del consumo como manifestación de los buenos efectos de los regímenes democráticos dicta algo muy sencillo. Ya no es necesario que te subleves, sino que te inscribas en la imagen técnico-digital de la sublevación desarrollada en diversas mercancías que ofrece el universo expandido de las plataformas digitales, y en Facebook, donde crees dialogar con personas con ideologías diferentes y no haces más que centrarte en una burbuja algorítmica donde solo te acercas a los afines a ti, o en los comentarios revolucionarios en Twitter, que diluyen el malestar en corazones y retweets dentro de 280 caracteres. En este mundo digitalizado, el cuento de Borges que relata la creación de un mapa en escala 1:1 del imperio ha quedado en el olvido, porque en nuestra actualidad, si algo detesta, es el viejo dilema metafísico en donde se distinguen los territorios de los mapas, es decir, los originales de las copias, porque hoy esa vieja representación metafísica ha quedado caduca, dado que ahora los mapas preceden al territorio, así como el axioma democrático representado en el consumo cultural, afectivo y material del mundo digital precede a la realidad misma. En este dilema es en el que nos encontramos, en el mundo de la Matrix que gestiona algorítmicamente la existencia, imponiendo un gobierno tan abierto como para pensar que Trump era la persona revolucionaria que rescataría el sueño americano, como creer que las plataformas digitales servirán para profundizar el ejercicio de las libertades del sujeto digital. Nada más alejado de nuestro presente. La Matrix ha producido los elementos de disidencia para que no se escape del control absolutamente nada ni nadie, mediante la afirmativa sin excusa por parte de nosotros mismos. Esta Matrix es un bucle en donde nuestros avatares digitales sustituyen al yo vivencial por imágenes autorreferenciadas. Por ello, como dice Plusser, abro citas, deseamos y hacemos lo que las imágenes desean y hacen. Y las imágenes desean y hacen lo que nosotros deseamos y hacemos. Las imágenes muestran lavarropas que desean que los deseemos y nosotros los deseamos y deseamos también que las imágenes los muestren. Las imágenes muestran partidos políticos que desean que elijamos entre ellos y nosotros deseamos elegir y deseamos también que las imágenes los muestren. Las imágenes muestran
determinados comportamientos amorosos, consumidores, que desean que los sigamos y nosotros deseamos seguirlos y deseamos también que las imágenes lo muestren. Cierro las citas. Es así como nuestro mundo plantea un entorno en donde la democracia comprendida como este axioma que tiene el capital está en una encrucijada. Ya no solamente ser un mecanismo en el cual el capital encuentra una respuesta a los malestares que produce a partir de un universo material de objetos que aminoran las quejas y cooptan los conflictos sociales, acompañado con la extensión normativa de ciertos derechos a minorías sociales, sino también el configurarse bajo esquemas de gestión algorítmica de la vida, en donde lo subversivo, lo revolucionario, la imaginación del cambio y la revuelta sean producidos y reproducidos en las plataformas digitales mediante una libertad extraña que nos conduce, paradójicamente, al pleno y total control de nuestra existencia. En este sentido, creo que si nuestra época se puede ejemplificar en un diálogo de película, este diálogo sería uno que encontramos en la película de Matrix, en su versión segunda. Y es un diálogo que se da entre Neo, que es el salvador o el elegido, y el arquitecto. Y abro citas, en donde habla y comienza a hablar el arquitecto. Él menciona, casi un 99% de los individuos acepta el programa mientras se les diera la capacidad de elegir, aunque solo lo percibieran en un nivel casi inconsciente. Aunque esta solución funcionó, tenía un defecto de base, con la cual generaba una anomalía sistémica contradictoria que, de no regularse, podría poner en peligro al propio sistema. Ergo, si no se regulaban a aquellos que rechazaban el programa, constituirían una creciente probabilidad de desastre. A lo que contesta Neo, se está refiriendo a Sion, y le replica el arquitecto, tú estás aquí porque Sion está a punto de ser destruida. Toda su población será exterminada y se erradicará toda señal de vida. A lo que contesta de nuevamente Neo, esas son patrañas. Y el arquitecto concluye con una frase demoledora. La negación es la más predecible de las respuestas humanas. Toda su población será exterminada y se erradicará toda señal de vida. Pero descuida, esta será la sexta vez que la destruyamos y nos hemos vuelto extremadamente eficientes en esa tarea. Ante ello, quisiera cerrar esta charla con una pregunta particular. ¿Qué pasaría si eso que llamamos democracia y la oferta del estilo de vida que ofrece esta no es más que esa Matrix que ahora, en el universo de lo digital, se transforma en una máquina que produce una realidad simulada y extendida que sirve para el control, la gestión integral y algorítmica de la existencia? Como decía al principio, la democracia no puede entenderse sin ver esta arista en donde tenemos que analizar qué es lo que promociona y qué horizontes son los que permite que se desplieguen en su estructura simbólica y discursiva, más allá de su puesta en marcha institucional bajo mantos normativos y estructuras de representación política formal. Y acá es como acabamos, agradeciéndoles su paciencia por escuchar esto y por estar con nosotros acompañándonos en la noche del viernes. Muchas gracias, Abraham. Todas las preguntas que están haciendo sobre tu ponencia las podremos resolver al final de que hayan presentado todos los ponentes. Entonces, con esto vamos con la siguiente exposición de... Ok. La siguiente es la doctora Carla Hernández Alvarado. Ella es profesora de tiempo completo y coordinadora académica de Antropología Fundamental en la Dirección Académica de Formación Integral de la Universidad Anáhuac. Ella forma parte del Seminario de Investigación de lo Común, lo Político y Espacio Público en la UNAM. Sus líneas de investigación
son la banalidad del mal, implicaciones éticas de la tecnología y biototalitarismo digital. Le doy la palabra a Carla. No se te escucha. Estoy a ver ahí. Ya se te escucha. Ok, gracias. Bueno, por la presentación, Edna, y bueno, particularmente gracias a Alberto, al doctor Alberto, por la invitación, por la paciencia. Pues la verdad es que he estado muy interesada en las participaciones que han tenido pues todos y todas las que han estado pasando en las mesas. No he tenido la oportunidad de escuchar pues completamente a todos, pero sí cuando menos algún fragmento y pues me siento honrada de compartir este espacio pues con algunos y algunas de las personas que pues hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunas mesas o en algún aula, ¿no? Compartir, pues ser compañeros no solamente de banca, sino de la vida, ¿no? Entonces, pues yo no sé si entendí bien, doctor Alberto, pero íbamos a presentar avances y hay algunas de las participaciones que pues he escuchado y que la verdad es que de manera muy brillante han compartido desde mi perspectiva ya cuestiones como incluso hasta que yo diría no solo como avances, sino ya muy digeridos, ¿no? Entonces espero no haber malinterpretado y no dejar como en mal al doctor Alberto porque son eso, son avances, son intuiciones que incluso le he compartido a él mismo, entonces comenzaré por ello. Todavía pues como lo acabo de mencionar, todavía no está suficientemente trabajado. Incluso al autor que me ha acercado, pues es eso, es un acercamiento, apenas me estoy familiarizando con él, pero es quien ha respondido a algunas de las inquietudes que he traído a propósito de lo que mencionaban de la filosofía de la tecnología, un cachito nada más de lo que concierne a la filosofía de la tecnología. Entonces, pues preparé unas cuantas diapositivas, muy poquitas, que me ayudarán a ir pues dando un poco de estructura pues a lo que quiero presentar y no olvidar pues o dejar suelto algo que de por sí pues no tengo en su completud ya profundizado. No sé si pueda compartir pantalla. Todo parece indicar que sí. Ok, Si quieres sí, intentarlo y bueno. ok, bueno, eso no es. Ok, bueno, pues a mi presentación le he titulado Biototalitarismo Digital. Y bueno, ya veremos ahorita a lo largo de la exposición, pues qué tiene que ver o por qué yo estoy aquí en esta mesa que tiene que ver con la democracia. Pues a lo que quiero llegar es, o más bien de lo que parto, es que el biototalitarismo digital mina, ¿no? Mina lo que sería la democracia. Entonces, pues voy a presentar en qué voy, como les mencionaba, los avances al respecto de lo que he pensado y de lo que poco a poco iré como pues ya profundizando y desarrollando un poco más, ¿no? Bueno, para ello, pues iré sumándome a la labor que también hicieron hace unos momentos en la mesa anterior, por ejemplo, en la exposición de Manuel, que se dieron a la tarea de clarificar, ¿no? De hacer una clarificación conceptual y que me parece que eso a mí me va a dar luz, ¿no? A mí, a lo que pretendo es
ir primero partiendo de lo que intento pues vincular y que va a ser esta cuestión de la Big Data y de nociones básicas y fundamentales como el totalitarismo, por qué sostengo que es un biototalitarismo digital y en qué sentido me podría ayudar a esto Agamben, ¿no? Giorgio Agamben. Bueno, pues hemos tenido que en las últimas décadas, porque esto tampoco es como tan antiguo, pero bueno, en las últimas décadas, pues se ha impulsado el uso de tecnologías biométricas para fines, pues, se podría decir como explícitos con fines de seguridad, ¿no? Y de represión del crimen organizado, ¿no? O sea, para darnos como mayor seguridad a los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, no solamente ha sido como una, con estos fines para gestión de salud, por ejemplo, pública o para los gobiernos, sino también para las empresas. Y se ha traducido como el que, en esto, el que desea, ¿no? No sé si lo recuerdan, por ejemplo, hace unos meses, ¿no? Nos decían, el que desea tener una línea telefónica, ¿no? Tiene que dar, pues, datos personales, datos privados. Entonces, esto se traducía en el que desea tener una línea telefónica, ¿no? Podrá ser un individuo despojado de determinados datos personales privados, ¿no? El que ha de atravesar entonces por un control biométrico, pues con base en esto, pues es un individuo despojado, pues no solamente como de sus datos, ¿no? Sino de su gestualidad personal, incluso hasta, pues estamos como sustraídos de nuestro contexto, de nuestro ambiente. Vamos a tener, para ir, como les decía, como ir primero clarificando por qué datos biométricos, a qué se refiere esto de la biometría, y vamos a encontrar, ¿no? Y que por eso es que se le dio este título de biototalitarismo. Bueno, primero, la biometría pues viene como de estos dos palabras, ¿no? Y que las encontramos en el griego, bios vida, metrón medida, ¿no? O sea, es decir, que consiste en la medición de la vida, es decir, el registro cuantitativo de características biológicas, ¿no? El uso actual, ¿no? de este término no refiere solamente o exclusivamente a la medición en sí misma, sino a las tecnologías que permiten dicha medición. Es decir, el registro de algún rasgo pues, de nuestro cuerpo humano. Y esto, ¿no? Se convierte en información digital almacenada en grandes bancos de datos que están disponibles para empresas, ¿no? Como lo mencionaba hace unos momentos, y no solo para los estados. Entonces, de lo que se trata al hablar de biometría es del registro, pero también del procesamiento de la información generada por nuestros cuerpos. Insisto, en nuestros cuerpos, ¿no? Algo de lo que no nos podemos quitar. A lo mejor me puedo cambiar de domicilio, ¿no? Y si se me pierde mi INE o si se me perdió mi INE, no sé, como de hace unos años, pues a lo mejor ya me cambié de domicilio y bueno, no hay tanta bronca en que se haya encontrado con esa identificación, pero de lo que no me puedo cambiar es de mi cuerpo. Dichas tecnologías de control biométrico nos dejan vulnerables a convertirnos, y es ahí donde pues yo veo el problema, ¿no? Y no solamente el problema, sino quien me puede llevar de la mano, y que es este autor, este pensador italiano, y bueno, particularmente de lo que él llamó la nuda vida. Agamben se remonta a la antigua Roma para encontrar en ella una referencia de esto,
Y ahí tenemos que se habían instituido leyes sobre esto, sobre la nuda vida. Es decir, leyes con las cuales se despojaba al individuo de sus derechos, aunque se le permitía seguir viviendo biológicamente, es decir, como cuerpo, aunque no como ciudadano. Y ya muy contemporáneamente, ¿no? Y retomando a Hannah Arendt, porque pues precisamente de ahí es que recupero esta noción de totalitarismo, retomando a Hannah Arendt, no como un sujeto con derecho a tener derechos, ¿no? Solamente para que siga viviendo ese cuerpo. De esta manera, el individuo queda expuesto a la voluntad total del soberano para disponer de su vida, de su nuda vida. Se ha despojado de su condición política en medio de su espacio biopolítico, donde el poder se enfrenta a la vida desnuda, sin ningún tipo de mediación. El derecho incluye al cuerpo, es decir, al viviente, pero por medio de una suspensión. Está contemplado, pero como excepción. Entonces aquí, de hecho, se va a introducir otro concepto, ¿no? De Agamben, bueno, desde Agamben, que es el estado de excepción. Este es un estado de indeterminación entre democracia y absolutismo. ¿Pero por qué? Porque donde hay excepción, desde Agamben, pues tenemos nuda vida. Aquí vemos la influencia, incluso, ¿no? En Agamben, de Walter Benjamin, para quien el estado de excepción degeneró en regla, se transformó en norma cotidiana y propició el acostumbramiento a la catástrofe. Por eso es que lo recupera también Giorgio Agamben. Y Agamben muestra una creciente implicación de la vida natural, ¿no? Del ser humano, es decir, del bios, en los cálculos del poder mediante mecanismos económicos, científicos, discursivos y en este caso tecnológicos. De manera específica, con la categoría de nuda vida, sostiene que por medio del poder soberano se despoja al ciudadano de todo valor político, como lo mencionaba hace unos momentos, y se le deja expuesto para que para que se decida sobre su vida, incluso hasta se le puede eliminar. Pero para comprender de mejor manera la categoría de nuda vida, es fundamental ubicarla en la esfera de significación de lo que lleva por título su obra Homo Sacer. En el caso del Homo Sacer, se pone sencillamente fuera de la jurisdicción humana, sin que por ello pase a la divina. Esto nos lo dice en Homo Sacer, ¿no? O sea, es decir, se trata de una vida insacrificable y a la que, sin embargo, puede darse muerte. De hecho, por aquí, déjenme ver si es esta diapositiva. Bueno, ahí puse un bonche de cosas, porque desde mi intuición y es en mi avance, yo lo que he encontrado es como, lo que quise más bien exponer en esta diapositiva es lo que he encontrado de un lado cuando uno pasa como por cuando uno otorga sus datos biométricos, cuando uno pasa como por este filtro, ¿no? Tecnológico, donde se almacenan y después se procesan nuestra información, lo puse del lado izquierdo. Y puse, bueno, fui escribiendo algunas de las frases que yo encontraba y con base en este texto de Homo Sacer de Giorgio Agamben, ¿cómo lo comprendo? ¿Cómo es que se pasa como a un espacio en donde ya no se está hablando de, aunque estemos, ¿cómo decirles? Aunque estemos dentro de un gobierno democrático, de todas formas es un espacio en donde es como si nadie
no hubiera, más bien, es donde no se garantizan nuestros derechos fundamentales. Por eso lo puse como del lado derecho, lo que sí tendría que ver con la democracia, pero en el lado izquierdo es ese espacio donde a través de dar, a través de el almacenamiento, el procesamiento de nuestros datos, nos quedamos en esta despojados, ¿no?, de nuestros derechos, y es ahí donde encontré como la pertinencia de la categoría de nuda vida. Lo que define la condición, por ejemplo, del Homo sacer, no es tanto pues la ambivalencia originaria de la sacralidad, que le es inherente, sino la violencia a la que se haya expuesto. Y que de hecho también nos exponían en la mesa anterior, ya nos lo anticipaban. Esta violencia, el que cualquiera pueda quitarle la vida impunemente, ¿no?, del lado izquierdo, no es clasificable ni como sacrificio, pero tampoco como homicidio, ni como ejecución de una condena, pero tampoco como sacrilegio. Y sin embargo estás expuesto. Es una esfera en la que la decisión soberana que suspende la ley en el estado de excepción, dice Agamben, incluye la nuda vida. Pero entonces, ¿quién sería el soberano? Aquel con respecto al cual todos los hombres son potencialmente hominis sacri. Del lado izquierdo, ¿no?, de la diapositiva. Y homo sacer es aquel con respecto al cual todos los hombres actúan como soberanos, porque pues ¿quién nos garantiza, no?, que se van a proteger nuestros datos? O sea, nos dejan expuestos, ¿no? Cualquiera puede hackear el espacio donde estén almacenados y ahí a ver pues quiénes van a tener o vamos a estar expuestos efectivamente pues a quienes obtengan toda esa información, ¿no? E incluso aquí tengo una cita de Agamben, dice: la decisión soberana sobre el estado de excepción pone en evidencia que la soberanía consiste sobre todo en el disponer de la vida misma, en su esencial poder de suspenderla junto con el orden de la ley, poniéndola de este modo en una zona de indistinción entre la pura supervivencia y la posibilidad de muerte, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que esta implicancia inmediata de la vida en el ejercicio de la soberanía mostraría claramente el núcleo biopolítico del poder soberano. Después de todo esto, entonces, ¿por qué el título de biototalitarismo digital, ¿no? Bueno, primero lo que teníamos en la primera diapositiva es que los datos masivos, ¿no?, o sea, la Big Data, extraen nuestras percepciones, pero también crean nuevas formas de valor, transforman nuestros modos de comunicación, los mercados y las relaciones entre los ciudadanos y los gobiernos. La era de la Big Data señala el principio de una transformación no solamente epistemológica, sino política. En los inicios de la computación se anunciaba que con la tecnología se difuminarían cada vez más las fronteras de los Estado-nación, pero también se advertía que se podría minar la privacidad. Por ello, se han propuesto reglas para proteger nuestra información personal y los ciudadanos. Creemos que estas se aplican, ¿no?, de forma ágil, ¿no? Alguien ya abogará por mí o me protegerá. Incluso creemos que será de forma oportuna, aunque desconozcamos esas reglas, ¿no? Sin embargo, pareciera que en el espacio de la Big Data, el Estado nos deja expuestos y vulnerables ante cualquiera que disponga de esos datos privados. La novedad de la biopolítica moderna es que el dato biológico es inminentemente político, a lo que se le han sumado fines de lucro.
Se actualiza una especie de biototalitarismo digital. Nadie amenaza ni coacciona al ciudadano para que proporcione su información personal, pero solo de esta manera tiene acceso a ciertos productos y servicios. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en las aplicaciones, por ejemplo, del banco, a fuerza, todo, siempre que me meto, me pide que dé mi huella digital y yo le digo que no, y va a haber algún momento en que ya no pueda yo consultarla. Mediante determinados procesos de desubjetivación, la vida del individuo es modelada y controlada por dispositivos. De hecho, encontré eco no solamente en la participación anterior, sino en la primera mesa, ¿no? Con el maestro Samuel Cepeda, de lo que nos hablaba el día de ayer. Esto con el cobijo de la decisión soberana, que avala la suspensión de la ley, favoreciendo lo que mencionaba hace unos momentos, el estado de excepción. Una vida nuda, una vida absolutamente expuesta a que se le dé muerte y como objeto de violencia, excede la esfera del derecho. En la era de las tecnologías biométricas, porque se le ha colocado en un espacio en el que solo es un SOE y no un ciudadano con derechos fundamentales. Cualquier vida puede convertirse en una vida controlable, disponible y eliminable, ¿no? Frente a la demanda de seguridad, es posible que la sociedad elijamos sacrificar nuestra libertad y nuestra responsabilidad en aras de recibir una mayor protección, ¿no? Porque así se nos vende. Agamben alerta que una democracia protegida no es una democracia. La dominación política en la vida de los individuos, la violencia de la biopolítica destruye la separación entre lo público y lo privado, la frontera entre Estado y sociedad. Pero también se desvanece el criterio para distinguir lo permitido de lo que tendría que estar prohibido y por lo tanto castigado. Para Agamben, la biologización de la vida del hombre, la conversión de la vida en nuda vida, se da en una zona de indistinción entre una vida reconocida y protegida dentro de un Estado de Derecho y una vida que es una vida biológica, un simple cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esas son pues las intuiciones que hasta el día de hoy tengo, los avances y pues espero que si me llega a invitar otra vez el doctor Alberto, pues ya pueda tener algo más desarrollado, más trabajado, en fin, pues muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a pasar con la última participación de esta jornada. La dará el director, el encargado que está llevando el proyecto. Y él es el doctor Alberto Ruiz Méndez, profesor del Colegio de Filosofía del Sistema Abierto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus líneas de investigación son la filosofía de la democracia, liberalismo político, populismo e identidades. Muchas gracias, Emma, por la presentación. Y bueno, pues vamos a cerrar esta jornada. Yo les voy a presentar este texto que de alguna manera es recopilación de las ideas generales que me han estado dando vueltas en la cabeza y que también son la semilla del proyecto que ahora tengo la fortuna de coordinar y de compartir con todos mis compañeros, colegas y amigos. El texto que yo les voy a leer tiene por título Tiempo de preguntas, retos para la democracia latinoamericana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en uno de sus primeros balances sobre la crisis de COVID-19, señaló que la región podría dirigirse a una década perdida
debido a los profundos y prolongados efectos de la pandemia. Pero esos efectos también son resultado de la preexistente situación de desigualdad política y económica en toda Latinoamérica. Los movimientos de protesta en países como Chile y Ecuador, previos a la pandemia, son constancia de que el clima político ya venía deteriorándose. En este sentido, la reflexión sobre el estado y el devenir de la democracia en la década en curso debe realizarse desde un doble marco de pensamiento. Los problemas históricos que han venido cuestionando nuestra comprensión y práctica de la democracia y los problemas coyunturales derivados de la pandemia de coronavirus. ¿Por dónde comenzar el análisis? Existen diferentes organizaciones que se encargan de cuantificar el estado de la democracia en el mundo. Sus resultados anuales sirven de referencia para conocer los avances o retrocesos. Para América Latina, son 3 las agencias que se encargan de este trabajo: el Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt, el Instituto IDEA Internacional y la agencia chilena Latinobarómetro. Considero que los resultados que arrojan sus encuestas son un buen punto de partida para comenzar a elaborar un diagnóstico que nos permita explicar los síntomas de debilitamiento democrático, pero también para identificar oportunidades para el fortalecimiento de este régimen político. La percepción de los latinoamericanos sobre la salud de su democracia no debe ser desechada por subjetiva, pero, al mismo tiempo, si queremos enfrentar los retos por venir y contribuir a su consolidación, debemos ser capaces de abstraer esa experiencia e identificar las tendencias que alejan la experiencia individual de aquellos elementos conceptuales que definen y fortalecen a la democracia. En esta investigación me gustaría construir un puente entre aquella experiencia subjetiva y los elementos normativos. Creo que solo de esa forma podemos ofrecerle a las personas una idea de democracia que estén dispuestas a aceptar y defender. Para ello pretendo realizar el siguiente recorrido. Comienzo señalando un enlace cualitativo entre algunos datos interesantes obtenidos de la más reciente ronda del Latinobarómetro del 2021 y del Barómetro de las Américas de 2019-2020. Ese enlace mostrará algunas tendencias que nos podrían llevar a la formación de lo que se conoce como una democracia iliberal. Este concepto nos llevará a preguntarnos por las condiciones mínimas que debe cumplir todo régimen democrático y, a su vez, estas condiciones nos llevarán a preguntarnos si son suficientes para construir aquel puente y hacer frente a los retos de las democracias latinoamericanas para la década en curso. Por supuesto, en esta intervención me limitaré solo a mencionar algunos de esos elementos de estos 4 pasos. Número 1. El 2018 fue un año preocupante para la democracia en América Latina. La encuesta de Latinobarómetro reveló que el 71% de los latinoamericanos estaba insatisfecho con la forma en que funcionaba su democracia. Por su parte, el estudio sobre los resultados de la ronda publicados en 2019 por el Barómetro, sin asomo de dudas, señaló que el pulso de la democracia en la región se mantenía débil. Afortunadamente, el análisis del Latinobarómetro de la encuesta del 2020 muestra signos débiles, pero positivos, de resiliencia democrática. Por ejemplo, enfatizan la disposición del latinoamericano para hacer valer su voz a través de la protesta o las urnas. Para el Latinobarómetro, los gobernantes se colocarían a sí mismos al borde del abismo si no saben interpretar las demandas ciudadanas que se expresan a través de las movilizaciones, la participación electoral y la insatisfacción. En este sentido, ambas agencias coincidirían en que la democracia se consolida si y solo si las creencias y actitudes de la ciudadanía se basan en la confianza de los procesos democráticos y en su capacidad para incidir en ellos. De ahí que para los analistas del barómetro, el apoyo masivo del público a la democracia tiene un efecto positivo en su persistencia y en su naturaleza. Pero creo que vale la pena preguntarnos si los latinoamericanos muestran un apoyo masivo a la democracia. La más reciente ronda del Latinobarómetro muestra que el apoyo a la democracia una década atrás se encontraba en 63% entre los encuestados. Desde entonces había venido descendiendo, pero para 2020 esta caída se detuvo y actualmente
solo el 48% considera que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. Aunque preferiríamos un mayor porcentaje, en contraste, es bueno que el apoyo al autoritarismo se mantenga bajo con un 13%, pero un número que debe resultar preocupante es el de los indiferentes, 27% en 2020, en 2010 era de 16%. Para dimensionar la importancia de este porcentaje es necesario ligarlo con los datos del perfil de los demócratas. Estos revelan que entre la población joven de 16 a 25 años, el apoyo a la democracia solo se encuentra en el 50% de ellos. Y este dato hay que añadir que, seguro como resultado de las constantes crisis económicas y la creciente desigualdad, el 51% de los encuestados en toda Latinoamérica toleraría un gobierno no democrático, pero que resuelva los problemas. En México, los resultados de la ronda 18-19 del barómetro mostraron que el apoyo a la democracia llegó al 62.7%. La confianza en el Poder Ejecutivo pasó de 26.3 en 2016 a 66.6 en 2019. Y en la encuesta del 2020, el 52% de los mexicanos mencionó estar satisfecho con la democracia. Por supuesto, estos resultados se deben enmarcar en la euforia electoral que se vivía en el país durante los primeros 2 años de la presente administración. Sin embargo, hay 2 datos que no deberían acompañar este alto índice de apoyo. Por un lado, la ronda 18-19 muestra la reducción más preocupante en términos de tolerancia política a la diversidad de ideas, sobre todo en lo relativo a los derechos políticos. Y también es preocupante que, a la pregunta expresa sobre los críticos del gobierno, tan solo el 40.2% de los mexicanos considera que está bien que estos puedan postularse a cargos públicos. Y solo el 43.5% considera que está bien que puedan dar discursos en la televisión. De tal suerte que, aunque hay un apoyo firme hacia la democracia, por lo menos en México, los mexicanos no estamos muy dispuestos a tolerar uno de sus componentes fundamentales, la diversidad. Por ello, otro dato preocupante es que en 2017, el 17.1% estaba dispuesto a aceptar un golpe ejecutivo, es decir, que se disuelva el Congreso. Pero para el 2019, ese número aumentó a un 28.1%. En términos generales, la radiografía de la democracia en América Latina nos arroja una paradoja. Las elecciones han reflejado una alta confianza de los ciudadanos en los presidentes electos, pero esa confianza se ha traducido en una menor tolerancia a las ideas políticas y en un aumento en la tolerancia a los golpes ejecutivos, además de que no se ha logrado incrementar el apoyo a la democracia entre la población y, particularmente, entre los jóvenes. Por el contrario, el número de los indiferentes o insatisfechos parece ir en aumento. Así las cosas, la paradoja democrática se traduce en el hecho de que en Latinoamérica la vida democrática no está produciendo demócratas. Número 2. En este contexto, la labor de crear el necesario apego a los valores y procedimientos democráticos luce muy complicada. De ahí que en la bibliografía actual sobre el estado de la democracia encontremos una variedad de conceptos que intentan explicar esta ambigüedad. Democracias delegativas, democracias de baja intensidad, democracias fatigadas, entre otras. Pero desde hace algunos años la filosofía política cuenta con el concepto de democracias iliberales, que intenta reflejar ciertas tendencias que se han venido consolidando alrededor del mundo. Por una democracia iliberal, se entiende que países que se autodenominan democráticos están limitando las libertades de las personas que gobiernan. En una democracia, las libertades políticas, como el derecho al voto, y las libertades civiles, como la libertad de expresión, van de la mano permitiendo la pluralidad y la alternancia en el poder. Sin embargo, en una democracia iliberal, consolidan regímenes centralizados que debilitan las libertades civiles de ciertos grupos
ya sea por su religión, condición social, orientación política o nacionalidad. En una democracia liberal, la pluralidad busca ser reducida a su mínima expresión para mantener cierto nivel de legitimidad, pero lo cierto es que en ellas el Estado de Derecho no funciona, la corrupción y el clientelismo están al orden del día, apenas hay transparencia en los procesos políticos y la libre competencia entre partidos está distorsionada. Una democracia iliberal puede llegar a ser el resultado de la paradoja democrática que se obtiene de la radiografía latinoamericana, pues los fundamentos de la democracia, como el voto popular y la confianza necesaria en el gobierno y sus instituciones, están convirtiéndose en el camino para su debilitamiento. Aquel concepto, el de democracia liberal, nos urge entonces a preguntarnos qué deberíamos entender por democracia y ver si sus componentes fundamentales nos dan la respuesta para estos problemas. Número 3. Una estrategia para afrontar aquellos problemas es reforzar y defender una concepción formal de la democracia que sirva de guía para el análisis de los problemas empíricos. El filósofo italiano Michelangelo Bovero ha andado por esa senda. En su libro Una gramática de la democracia, nos dice que en una primera definición es plausible entender por democracia el poder que tiene el pueblo de tomar decisiones vinculantes para todos mediante la suma de las decisiones libres de cada uno de los que la integran. Las decisiones son legítimas en tanto cada miembro tenga asegurada la igualdad de derechos políticos, la libertad de ejercerlos y sin importar sus diferencias económico-sociales. A partir de este fundamento, la democracia es una forma de gobierno en el que el proceso de toma de decisiones inicia en la base de la pirámide institucional, donde se encuentran los ciudadanos, y va subiendo hasta el vértice en donde se encuentran los representantes y los órganos facultados para la toma de decisiones colectivas. Al identificar la democracia como un proceso ascendente para la toma de decisiones, Bovero confía en que se puedan diseñar buenos instrumentos para medir, al menos en parte, la distancia entre la democracia ideal y la democracia real. En esta concepción formal de la democracia propuesta por el filósofo italiano, igualdad y libertad son sus fundamentos. A estos fundamentos le añade también los siguientes adjetivos: libertad individual, equidad social, tolerancia e igualdad política. Y para explicar las fases del juego democrático, nos habla de sus verbos: elegir, representar, deliberar y decidir. A lo largo de su obra, Bovero reforzará esta concepción formal con los derechos sociales y con un conjunto de reglas de procedimiento que facilitarían la más amplia participación. Por el momento, basta con destacar que esta gramática, que esta concepción formal, le sirve como un criterio normativo para afirmar que una sociedad es democrática cuando las decisiones políticas no caen desde lo alto sobre las cabezas de los ciudadanos, sino más bien las decisiones políticas son el resultado de un juego en el que participan y controlan los mismos ciudadanos. Esta concepción formal nos puede ayudar a ubicar, discutir y consensuar elementos conceptuales básicos. Sin embargo, en su enunciación surgen algunas preguntas al contrastarla con ciertas dinámicas concretas. Número 4. En su concepción formal, una democracia no debe permitir que ninguna mayoría deba ser tal que calle a las demás voces políticas. Por ello es necesario reforzar la autodeterminación de los colectivos para que sean escuchados. Sin embargo, las tendencias de baja tolerancia política y apoyo a gobiernos no democráticos, pero que resuelvan problemas, nos muestra que la representación de esa diversidad en los órganos del gobierno se ve amenazada. En el marco de esta tendencia, ¿qué otras alternativas tienen aquellos que disienten de las políticas oficiales y que buscan la realización de sus demandas y el respeto de sus derechos? Los verbos de la democracia también generan interrogantes. Por ejemplo,
En relación al primero, elegir, Bovero escribe que la primera condición es que el juego político no escape completamente de las manos de los ciudadanos. Es decir, no deben transformarse de electores por un día en sujetos pasivos por años. Pero actualmente vemos que los ciudadanos muchas veces abandonan el juego en este primer paso vía el abstencionismo o al no realizar un voto reflexionado o al no mostrar apego por los procedimientos democráticos, tolerando un golpe ejecutivo al Congreso de su país. Y en relación al tema de las democracias iliberales, la perplejidad sobre el verbo elegir aumenta, porque su formalidad no nos permite advertir que puede llevarse a cabo una elección razonada y activa de un programa político que amenace con suprimir a la pluralidad y a favor de una mayoría homogeneizada. ¿Es democrático un régimen en que se verifica la formalidad de sus componentes, en este caso a través de la elección, sin que importe lo elegido en la práctica, sin que importe que la elección coaccione la pluralidad? En una democracia, los elegidos representan a los ciudadanos en tanto que aquellos son designados por estos para sustituirlos. Pero sobre todo, una democracia es representativa cuando el Parlamento o sus demás órganos reflejan la diversidad política. Este es el sentido ideal, normativo, que debe tener una democracia representativa. Pero el mismo Bovero ha advertido que se puede llegar a consolidar una ideología de la democracia mayoritaria. Es decir, cuando los ciudadanos optan por un programa político y un líder al que le otorgan el control de las instituciones para evitar que otras opciones puedan ser representadas en el gobierno. Considero que la concepción formal de la democracia no logra explicar por qué puede llegar a pasar que un electorado autorice, entre comillas, por supuesto, una representación autocrática. Sigue siendo una democracia cuando un gobierno es autorizado por una mayoría para ejercer políticas que asegurarán la estabilidad económica, pero limitarán la libertad y la pluralidad democráticas. La concepción formal de la democracia significa que la sustancia de la democracia es su forma basada en la aplicación y el respeto de las reglas formales del juego que son reconocibles como reglas democráticas porque instituyen la posibilidad de cambiar el contenido del gobierno y la sustancia de sus decisiones. Pero este ideal es el que está consolidando democracias liberales al utilizar las reglas del juego a su favor, aprovechando la distancia que las personas perciben entre su experiencia democrática diaria y el ideal que ésta debería significar. Todo parece indicar que se está fortaleciendo una tendencia según la cual algunos líderes políticos están llenando ese vacío con discursos dicotómicos que favorecen la polarización social y política al prometer a un grupo específico su bienestar a cambio del poder total sobre las diferentes dimensiones de la democracia. ¿Los latinoamericanos están siendo engañados para aceptar este trato o están conscientes de lo que implica aquel tipo de discurso? Estas son algunas de las preguntas que considero se pueden derivar de los urgentes problemas que la región enfrentará en la década en curso. La radiografía que nos presentan encuestas como las ya mencionadas y la abundante bibliografía que existe para arrojar luz sobre aquellos problemas prácticos y conceptuales, nos advierten sobre la existencia de un campo fértil para la futura consolidación de autocracias electorales o autoritarismos. En este contexto, la labor de la filosofía deberá consistir en construir un puente entre la teoría y la práctica, para ofrecerle a las personas una idea de la democracia que estén dispuestas a defender y valorar. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos han estado haciendo llegar. La primera que tenemos es para Abraham. ¿Sí estás, Abraham? Acá ando. Perfecto. Bueno,
Te leo la pregunta. Comentario. Me queda la percepción, después de escuchar su exposición, que en la democracia capitalista existe un grupo de poder que diseña instrumentos y políticas de control de la población, como es el caso de incrementar el consumo después de la Primera Guerra Mundial, soslayando, creo, una de las mayores aportaciones del capitalismo, que es el incremento del nivel de vida histórico de la humanidad, dando a entender que ese no es el resultado en sí de este sistema, sino una necesidad de control social de este grupo de poder. Bueno, como dices, pues a este comentario lo único que tendría que decir es que hay autores que se alejan del viejo marxismo dogmático, que no ven a grupos de poder, a genios tenebrosos con títeres abajo de sus manos, ¿no? En el cual nosotros somos esos títeres que controlan, manipulan, ¿no? O sea, creo que hay autores, por lo menos desde la línea francesa, que diluyen ese problema y mencionan que no hay una alienación como tal, ¿no? Sino lo que hace, y por eso es tan efectivo la práctica capitalista, es que el capitalismo, más allá de ser un modo de producción, es una forma de existir. Y esa forma de existir se concretiza de diferentes formas y de diferentes momentos. Y una de esas formas de concretizarse es una externalidad de la exposición discursiva que ofrece la democracia a eso que llamamos como calidad de vida, ¿no? O sea, si recordamos todos los discursos que hay para contraponer el mundo occidental al viejo comunismo o actualmente a contraponer cualquier democracia con Venezuela, Cuba, etcétera, el primer elemento que encontramos de forma singular es el acceso a bienes de consumo. Esa es la primera crítica que se hace de una democracia occidental a un país no democrático, ¿no? Como Venezuela y estos países, ¿no? Pero ese no es el punto es que pues no hay como un grupo de poder, sino como dice Guattari en un libro muy bonito, muy chiquito, que se llama Plan sobre el Planeta, Capitalismo Mundial Integrado, que el capital se ha vuelto tan epidérmico que nosotros voluntariamente aceptamos la forma de vida y las expresiones que este mismo sistema trae y todo lo que conlleva, ¿no? Por eso es lo que traté de más o menos bosquejar en lo que se menciona, ¿no? Sí, supongo que tiene que ver un poco con lo que dice Carla, ¿no? Estamos sacrificando la seguridad, posiblemente seguridad alimenticia, porque efectivamente se ha disminuido la pobreza alimentaria en el mundo, a favor de, porque al menos el sistema está solucionando eso, ¿no? Alberto, creo que quería decir. Sí, a mí me llama mucho la atención sobre el tema de Abraham, como la dimensión cultural y los ejemplos que él mismo nos pone. A mí por lo menos sí me da ilusión, si quieres lo voy a decir de esa manera, el que nos podamos apropiar de símbolos como las señales de películas como V de Vendetta o como de los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, sí entiendo que sean un reflejo de una cierta dinámica de la que no podemos escaparnos, a menos de que pues no tengamos ni siquiera seguro social, ¿no? O sea, porque ya ni siquiera es cosa de no tener un teléfono, ni tener, o sea, estamos inmersos en esta dinámica de los grupos de poder y del capital. Pero a mí sí me hace ilusión, sí me parece que hay ahí alguna posibilidad de reinventar las formas de participación y de activismo a través de esos símbolos, ¿no? Hoy en día sí entiendo que, por ejemplo, los disfraces de La Casa de Papel y del Juego del Calamar, pues ya estén como su sentido de rebeldía, sobre todo el de La Casa de Papel, pues estén deslavados, ¿no? Porque pues ya cualquiera nos los podemos poner
ni siquiera en Halloween, sino en cualquier día del año. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿ni en eso hay opción? ¿Ni en eso hay posibilidad de reapropiación de la democracia como sistema? O sea, yo sí veo esa como doble potencia, ¿no? Que tenemos, porque sería muy catastrófico. O sea, creo que ya hemos pasado el dilema de la escuela de Frankfurt, donde solamente veía en los dispositivos pues, los mecanismos de control que estos ofrecían, ¿no? Y creo que en estas experiencias lo que sí hay dos formas, ¿no? Una apropiación simbólica en la cual haces transitar cierto desacuerdo con un estado de cosas, pero creo yo que estos productos culturales, afectivos y emocionales que produce el mismo capital en las instancias virtuales y digitales del mundo actual, lo que pretenden es algo muy siniestro, que esas formas de disidencia, de que no estemos de acuerdo con las cosas, etcétera, sean apropiados no por nosotros dentro de la práctica efectiva e imaginativa del ejercicio de la política, sino a raíz de la pantalla, ¿no? Y a raíz de las imágenes técnico-digitales, ¿no? Por eso es muy curioso que, que la primavera árabe y todos estos movimientos que surgen en la emergencia del universo digital se hayan quedado ahí, ¿no? Y actualmente en un mundo caótico no provenga un acto de disidencia fuera de pues 280 caracteres de Twitter, ¿no? O de un discurso largo en Facebook que te ovacionan con likes. Pues ese es como el juego siniestro al cual me parece en el que estamos actualmente, ¿no? De que ya no solamente hay que cooptar la disidencia, sino hay que producir la disidencia dentro de los parámetros controlados que tiene el capital para que nosotros, mediante formas paliativas, creemos que hacemos la revolución, pero no hacemos más que reproducir lo que ya vimos en la pantalla de forma light, en donde pues ya tenemos hasta los niñitos, ¿no? Como decías, en esto de los disfraces del calamar y todas estas cosas que dices, güey, o sea, ni Halloween se salva de la producción cultural del capital, ¿no? Creo que tenemos otra pregunta para ti, Abraham. De nuevo, te la leo. De lo que entendí al inicio de la participación fue que después de la Gran Guerra se hizo una revisión de la organización política, la democracia, y se orienta como axioma del capitalismo, donde las tomas de decisiones se hacen como consumo. ¿Se puede entender que el capitalismo se volvió la forma de organización económica y política? Y otra pregunta sería, ¿el capitalismo se ha vuelto nuestra forma de existir? ¿Ya no se puede existir fuera de este capitalismo? Esa es nuestra gran dilema y nuestra gran pregunta, creo que actualmente, ¿no? O sea, si algo pensa, o sea, no solamente no nos preguntamos si hay una fuera del capitalismo, decía Gille que en una frase así muy dominguera que en vez de pensar el fin del capitalismo, pensamos el fin del mundo, ¿no? Creo que es al revés, ¿no? Ese postulado de Gille. Creo que pensamos a cada rato el fin del mundo como una cristalización del capitalismo en sí mismo, ¿no? Si algo nos ha conducido el capitalismo es al fin del mundo y el fin del mundo está con nosotros. Si han leído los informes el último informe de la ONU sobre cambio climático, es alarmante, pero así aterrador, ¿no? Hemos llegado a un calentamiento global de más de 1 grado por ciento. Seguimos en este bucle en donde el consumo, por ejemplo, en la última década, se ha duplicado en casi todos los sectores que tiene, y ni siquiera pensamos el fin del mundo, que es nuestra práctica cotidiana vuelta a experiencia en el capitalismo, como eso, ¿no? Como nosotros estamos pensando al fin del mundo a diario, ¿no? O sea, la gran pregunta es,
que solemos pensar el fin del mundo en las películas, pero no lo pensamos como una práctica cotidiana que nosotros llevamos a cabo mediante nuestra existencia concreta, que solamente reproduce los estándares del capital bajo los estándares del consumo. Por eso el capitalismo se ha vuelto nuestra forma de existir, es algo que muchos autores han manejado. Y dicen, el capitalismo es tan perfecto que nosotros lo defendemos voluntariamente sin ninguna objeción. Y más que defenderlo, lo vivimos existencialmente. Por eso es importante volver a reconducir como dice Alberto, las posibilidades de imaginar un mundo diferente, pero para imaginar un mundo diferente tenemos que deslocalizarnos del dispositivo de las pantallas y del universo digital para en verdad repensar y reconfigurar nuestra propia existencia en la cotidianidad de esta, ¿no? Pero no sé qué pueda decir Alberto y tú, Hernán. Creo que Edna tiene una pregunta también. Y la duda que viene está muy relacionada con esta dualidad que tenemos respecto a las tecnologías de comunicación, porque hemos estado manejando este punto que están en mesas anteriores, que cosas como Twitter, Facebook, en lugar de estar llevando una verdadera participación o liberación de las minorías, nos está manteniendo encausados, ¿no? Porque limita lo que podemos enterarnos o lo que podemos comentar. Pero por otro lado, se ha visto que estas mismas tecnologías han facilitado la comunicación. Como estaba comentando Alberto, uno de los grandes problemas es la apatía. Las personas no comentan de política, no participan, porque muchas veces cuesta trabajo, no tienes tiempo. Y lo que ha hecho las redes sociales es hacerlo menos costoso. También nos ha facilitado el conocer al otro, ver que hay personas en mismas situaciones que nosotros, mismos problemas. Entonces, creo que la pregunta es, ¿cómo se hace un balance? ¿Qué tanto vamos a estarnos limitando por los códigos de Big Data y qué tanto vamos a volver a ver, ¿no?, los beneficios de estas formas de comunicación? Mira, fíjate que un poco, igual y tu pregunta me permite como volver a poner en contexto cuál es el punto de partida de todo el proyecto. Porque lo primero que quiero decir es que, por un lado, no debemos como engañarnos ni para bien ni para mal con las plataformas digitales, ya no solamente con las redes sociales, con las plataformas digitales. No todo lo que pasa en Twitter pasa en la realidad, ¿no? O sea, no porque en Twitter la gente participe en política, quiere decir que a la gente le interesa la política, ¿no? Entonces, ahí es donde yo considero que hay que recurrir a los viejos conceptos, que es un poco lo que planteaba en mi texto, ¿no? O sea, tienes que hacer una pregunta tan genérica como, oiga, ¿y usted vive contento en su democracia o no? Porque esa pregunta genérica se la vas a hacer a alguien que tiene Twitter, pero que no tiene Facebook, pero que no tiene nada, pero que tiene muchos teléfonos, pero que no tiene ningún teléfono. Y entonces ahí te permite abrir más la perspectiva de una cierta realidad, ¿no? Entonces, lo que necesitamos en todo caso es, como estos trabajos que hemos presentado a lo largo de este día, que están analizando esos pedacitos de realidad, contraponiéndolos a los conceptos que hemos heredado. Porque también cuando nos ponemos a analizar esos conceptos, pues nos damos cuenta que efectivamente no reflejan lo que la gente está diciendo, pero en Twitter, pero en Facebook, pero en las encuestas, pero en su familia, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso el trabajo pasa un poco en poder hacer ese entrelazamiento
entre lo que pasa, por ejemplo, en Twitter y y cómo se expresa a través de canales más tradicionales como pueden ser las elecciones de un país, ¿no? O sea, porque uno se puede aventar unos super rollos métricos, analizar Twitter y hashtags y lo que sea, y porque esto es el ejemplo. Por supuesto, puedes demostrar por qué ganó Trump, pero no vas a poder demostrar por qué va a ganar Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, puede haber la misma cantidad de hashtags contra Daniel Ortega el domingo y de todos modos el hombre va a ganar porque es el único candidato. O sea, puede haber el mismo flujo contra Daniel Ortega que a favor de Donald Trump y los resultados son diametralmente opuestos. Entonces, es ese entrelazamiento lo que creo que no tenemos y que fue un poco como lo que les propuse a los integrantes de este proyecto y en general lo que creo que podemos hacer extensiva la invitación a otras personas, ¿no? Y un poco esa idea del entrelazamiento es mi preocupación con el tema que plantea Abraham, ¿no? O sea, tan urgente es apantallarnos, como tan urgente es repensar las formas en las que pensamos las pantallas y no únicamente como lazos que banalizan nuestra actividad política. Podría ser que la potencialicen, pero creo que la respuesta aún no la tenemos. Y No sé siguiendo, siguiendo esta línea a raíz de la pregunta de Edna, esta línea que dices, Alberto, hay una tesis muy famosa sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Que aún en día es curioso que la sigan reproduciendo, que es, y que dicta así, ¿no? Los filósofos se han dedicado a pensar el mundo, de lo que se trata es transformarlo, ¿no? Creo que actualmente hemos transformado tan rápido el mundo que nos hemos olvidado de pensarlo. Y este tipo de ejercicios nos orientan a sentarnos, contemplar y pensar en todo el embrollo en el cual estamos metidos, porque nos dedicamos a transformar compulsivamente el mundo en 150 años. Lo hemos transformado tanto que hemos acabado con el mundo. Entonces, antes, esto del cambio climático, que este es el mes en el cual se está tratando, ¿no? Internacionalmente, es importante volver a sentarnos y repensar los grandes problemas que tenemos actualmente, pero también de ver cuáles son las posibilidades en las cuales nosotros tenemos para transformarlo. Pero para transformar el mundo tenemos que pensarlo, ¿no? Regresamos a ese mismo dilema. Y en ese mismo pensarlo, este ciclo de conferencias nos ofrece esa gran ventaja. Porque, como preguntaba Edna, o sea, las plataformas digitales en algún punto nacieron como esta emergencia, ¿no? De que podemos hacer un cambio, ¿no? Hay autores interesantes como Fisher, ¿no? En Realismo Capitalista, que todos sus libros son meditaciones que hace en un blog muy leído en Internet, que fue muy leído en Internet, y que a partir de ahí surgieron diversas formas de ciberactivismo, hackactivismo, etc., ¿no? Pero creo que hoy actualmente estamos en un embrollo sumamente interesante, el cual afecta al discurso eh, participativo, institucional, de la democracia sobre estas plataformas. Porque estas plataformas son curiosas, ¿no? Algorítmicamente nosotros producimos datos, Facebook vende esos datos a empresas que los procesan, y a partir de ese procesamiento aparece en nuestro timeline una infinidad de publicidad que nos orienta al consumo emotivo, emocional, a redireccionarnos a Mercado Libre, Amazon, etc. Pero eso no es el problema. El problema es que si ustedes, y
y los que nos están viendo, ponemos una pregunta muy simple en nuestro buscador de ¿qué es la democracia? Les aseguro que nadie en su buscador tendrá las mismas respuestas que nos aparecen individualmente. Porque a partir de ese procesamiento algorítmico nos manda esta gestión de las plataformas digitales, nos manda lo que nos gusta, ¿no? Y más allá de tener un ambiente en donde prevalezca la diferencia, hay un ambiente en donde prevalece la mismitud. Por eso nuestras redes sociales están llenas de personas que son afines ideológica, política, cultural y en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y eso reduce no solamente la capacidad en la cual podemos discernir de cosas, sino reduce la capacidad para poder confrontar ideas. Por eso en este mundo hay muchos radicalismos, ¿no? Tanto el radicalismo de la extrema derecha, porque las burbujas informáticas lo que generan es esos tipos de radicalismos, hasta radicalismos de izquierda, ¿no? Y en los radicalismos no podemos pensar el gran crisol que tenemos de opciones para repensar y cuestionarnos a nosotros mismos, nuestros entornos y nuestras realidades. Ese es un problema que enfrenta prácticamente la democracia. Por eso hay autores que mencionan que hoy estamos, por lo menos en la actualidad, que estamos en una crisis sin igual de esta forma de gobierno, ¿no? Porque nos hemos concentrado tanto en radicalizarnos a partir de las plataformas digitales, a raíz de su gestión algorítmica de la existencia, que nos hemos olvidado de dialogar con las diferencias, ¿no? Y por eso tenemos comparecencias, por ejemplo, la de hoy, la de Lorenzo Córdoba, en donde no hay punto común entre las fuerzas políticas para dialogar sobre un tema en particular. Es curioso cómo si hay temas en los cuales en la realidad virtual, en esta realidad en las plataformas, sí ven un símil con la realidad práctica en la cual tenemos. Y hay otras que no, eso es indudable. Pero creo que ese es el gran problema, ¿no? Este nuevo proyecto de Facebook del metaverso, pues va por ahí, ¿no? Sustituir todo pedazo de la realidad por esa realidad virtual en el cual no hay discusión, oposición, no hay debate y no hay confrontación de ideas entre seres diferentes, ¿no? Y luego, pues ni acuerdos. Déjate tú que no haya debate. Exacto. Luego ni acuerdos y pues ahí estamos fregados. Bueno, Edna, no sé si tengas alguna otra pregunta del Facebook o tú, Abraham, no sé si quieres cerrar algún comentario, alguna idea. No sé, es que yo soy muy pesimista a la hora de pensar, entonces quisiera pues, escucharte a ti, escuchar a Emma sobre una posición en la cual pues podemos pensar a raíz de la democracia como esta posición tentativa, como lo pensaron algunos liberales y unas personas de izquierda que piensan la democracia como una posibilidad en la cual haya cierta vitalidad existencial que nos orille a la conducción de una vida plena, no a raíz de la calidad de vida del consumo, sino una vida plena conforme a los otros, a la fisis, es decir, la naturaleza y los otros, ¿no? Pero yo los escucho. Silencio, ustedes resuelvan. Es que yo me quedé mucho con la premisa esta de Foucault, ¿no? Cuando le decían, oiga, pues sí está muy chido vigilar y castigar, pero ¿qué podría hacer usted con el sistema carcelario de Francia? Y pues les contestaba Foucault, pues yo me dedico a pensar lo que hay, ¿no? A lo pensado, a lo que viene, pues ya se lo dejo a ustedes. Entonces yo más o menos estoy en esa tesitura. Ya. ¿Tú, Edna? Pues sí, bueno, yo de todo lo que expusiste, lo optimista, sí estoy de acuerdo en el diagnóstico. Creo que en una sociedad donde estamos ya tan ensimismados, encerrados en nuestras casas, nada más, pues nuestro contacto social son las redes, conocemos a través de la televisión. Creo que a su vez estas dan una oportunidad. No es que al ver una película y copiando V de Venganza vayamos a iniciar una revolución, porque así no funciona.
pero sí creo que sirve a que las personas un poco de inspiración. Por ejemplo, yo pienso mucho en, por ejemplo, Chadwick Boseman, cómo pues, las personas afrodescendientes se sintieron por fin representadas, sintieron con importancia y con voz, ¿no? Aunque sea. Tal vez no iniciaron un movimiento y tiraron al sistema, pero puede que hayan empezado a leer, a reflexionar y a empezar un diálogo. Pero si estoy de acuerdo contigo, sí está muy centrado, muy focalizado, muy cerrado, pero creo que hay gente que a partir de ello puede empezar a profundizar. Eso para mí es un gran beneficio de este tipo de cosas. Y la otra que me llama la atención, la pregunta es, muchos teóricos sobre el populismo, cuando lo tratan en su defensa, es estos nuevos políticos vienen a salvar la democracia porque en su discurso están defendiendo lo que al pueblo le interesa, están incluyendo a una mayor proporción de la población. Y por eso las personas sí están creyendo que esto es la democracia. Alguien los está representando, está hablando por ellos. Y curiosamente, personas como Trump o políticos latinoamericanos, lo que más utilizan son las redes sociales y su apoyo es de redes sociales. Pero fíjate que ahí lo que es interesante es, y justo un poco lo que decía Bram pues hay que detenerse a pensar un poquito el mundo. Es que, vamos a ver, yo creo que la trampa que hemos caído con la parte de las redes sociales, como les dije hace un momento, es creer que las redes sociales reflejan el mundo. Y las redes sociales no reflejan el mundo. Eso no refleja. No importa que ustedes vean en su Twitter muchas cositas de gatos, hay gente a las que no nos gustan los gatos. Nada más no lo ponemos en Twitter, que no nos gustan, ¿no? Hay gente a la que no nos gustan los gatos. Lo que hacen los políticos que llamamos populistas como Trump o como el mismo Bolsonaro o como algunos otros en Europa es construir un relato a través de medios como las plataformas sociales, como las redes sociales. No es que las redes sociales estén reflejando una realidad tan absoluta como parecen estar haciendo. Lo que pasa es que las aprovechan para crear un relato que legitima sus pretensiones. Ahora bien, eso quiere decir que esté mal que le den voz a la gente que no se siente con voz. Eso está bien. Lo que estaría mal, no voy a decir que ya lo hacen, solo lo voy a poner como posibilidad. Lo que está mal de una persona que toma que toma la voz de alguien más para representarlo en una posición de poder, es que empiece a hablar en nombre de los que no están representados. Eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Y que empiece a hablar en nombre de los que no están representados, se puede manifestar de muchas maneras. Como por ejemplo, ¿no?, que proponga algún tipo de reforma anticonstitucional, confiado de que su reforma va a pasar todos los trámites legales y procedimentales que nos dan mucha flojera, que no entendemos, que casi nadie conoce. Entonces, ahí es donde empieza el problema, incluso si nos ponemos más pesimistas, no solo de los políticos populistas, sino podría ser de cualquier político, ¿no? Yo creo que en todo caso, eso es lo que debería darnos más preocupación, que el hecho de que haya una persona que represente a quienes no están representados, no creo que esté mal. Y que lo ocupe esa representación para crear un movimiento, tampoco creo que esté mal. Lo que creo que está mal es que suplante la voz de los no representados, ¿no? Es decir, que crea que él o ella
es el no representado. Y que entonces, pues ahora, que no le cambie ni una coma a sus palabras, ¿no? Que diga que esa es la democracia, que es lo que aquí estamos tratando de ver. Que es la creación del relato que te decía hace un momento, ¿no? Es el relato, es crear una idea y ocupar el espacio público, como por ejemplo en las redes sociales, con esa idea e imponer esa idea, ¿no? Es un poco la diferencia, por ejemplo, con los regímenes totalitarios como el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo imponía una idea, no un relato. Lo que imponen, bueno, lo que intentan imponer los políticos populistas es un relato, no una idea. O sea, no es como, ay, los amarillos son malos, vamos a matarlos. No, o sea, la idea, el relato es más diverso, implica más elementos procedimentales, morales, de conflicto, ¿no? Es más extenso y por eso es más novedoso, ¿no? Y bueno, un poco yo para ir cerrando y ver la parte positiva, le decía yo a Abraham en otra oportunidad que le faltaba releer a Hegel, un sano hegelianismo en su posición. Pero lo que voy a decir ahora es que la filosofía en general se construye con base en problemas. Si estos problemas no existieran, no podríamos hacer filosofía. Y lo que es maravilloso de la filosofía, a diferencia de otras disciplinas que ven un problema e intentan solucionarlo, es que la filosofía hace del problema la solución. La filosofía entiende que un problema no va a desaparecer porque inventes una vacuna o porque inventes un puente para ir de un lado a otro. La filosofía entiende que el problema siempre va a estar presente y entonces hay que hacerlo parte de la solución. Y si, como decías hace un momento, un personaje de ficción se puede convertir en una luz, en una voz, en una imagen para un grupo de personas que se sentían excluidas y ahora ya no se sienten así, pues creo que ganamos un poquito con que ya no se sientan, aunque lo sigan estando, ¿no? Entonces, la filosofía hace eso, hace del problema parte de la solución y eso nos puede dar un poco de ánimo para seguir adelante. Si en algo podemos concordar en este ciclo de conferencias es que estos intentos de reducir la complejidad de los fenómenos actualmente a un solo hecho, a una sola verdad, a una sola vista, pues es un intento muy caduco como para seguir pensando todas las complejidades que nos aquejan, ¿no? De hecho, esos pensamientos de una sola dirección, como diría el buen Benjamin, solamente nos conducen al fascismo. No hay más, no hay peor camino que el único camino que se plantea, ¿no? Si lo podemos llamar así. Porque ese camino, porque ese único camino nos lleva siempre al totalitarismo, nos lleva siempre a la reducción unívoca de una vastedad de problemas a uno solo, ¿no? Cuando la democracia tiene como lo hemos visto en este ciclo de conferencias, un sinfín de crisoles y aristas para poder pensarla, discutirla y volverla a repensar en la actualidad, ¿no? Y pues bueno, yo sí me gusta mucho el pesimismo en estas instancias. No, o sea, creo que la parte imaginativa eh, trata de ser, o sea, se nos trata de ser arrebatada, ¿no? Entonces, estos sueños de cambio en donde las personas se reunían para pensar no solamente un mundo posible diferente, sino un mundo diferente que sea posible, ¿no? Nos lo roban pequeñas instancias que nosotros creemos que son muy insignificativas, ¿no? Y que nos impiden imaginar esa complejidad del universo de las heterotopías, ¿no? Y creo que ahí está nuestro gran reto político.
imaginar lo que no habíamos imaginado, porque ahora el capital trata de imaginar por nosotros. Y por eso tenemos esa vastedad, tenemos a Facebook creando el metaverso, ¿no? Para que ya no es necesario de que vayas a la casa de tu compa, echarte unas chelas, fumarte un porro, divertirte, sino estar aquí, ¿no? A lo largo de la pantalla y decir, pues, o sea, como una experiencia light, ¿no? O sea, como tomarte un café descafeinado, una cerveza sin alcohol. Creo que ese es nuestro gran reto, nuestra gran iniciativa para repensar nuestro mundo. Y creo que este primer encuentro lo ha logrado muy bien, porque desde la primera mesa hasta esta última, a las 7:30 de la noche el viernes, tenemos ese afán de seguir pensando esto, de seguirlo problematizando y de estar en nosotros mismos en un constante diálogo, ¿no? Porque si las escuelas de pensamiento tuvieron un acierto anteriormente, es que todo discutían y discernían entre sí, y se leían y se escribían textos para estar en contra o a favor de cierto argumento. Y creo que eso es bueno, y yo lo agradezco mucho, tú como coordinador del proyecto, Alberto, y Edna por estar acá y por seguir manteniendo el diálogo abierto en estos temas tan cruciales para hoy en día. Bueno, pues muchas gracias también a ti, Abraham. Por si no nos han seguido desde ayer, nada más llamar su atención que los integrantes más jóvenes de este proyecto son los más pesimistas. No sé si eso me hace sentir bien o mal, pero a todos y cada uno de ellos les agradezco mucho el haber participado en esta primera jornada virtual de difusión de trabajos. Tuvimos 2 días, 5 mesas que han sido bastante fructíferas. También le agradezco mucho a todas las personas que nos han estado viendo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, que nos han dejado alguna pregunta o algún comentario. Los videos ahí van a estar por si quieren volver a verlos o por si los van a ver por primera vez. No olviden dejarnos algún comentario o alguna pregunta. Se las haremos llegar a los ponentes. Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, Abraham. Y muchas gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales porque habrá mucho más sobre estos temas y otros a lo largo del año. Hasta luego. Mm.